Estás escuchando Nunca Ganamos un Premio, un podcast para hablar de literatura. Saludos para todos los que están del otro lado, para los que no están también, ¿por qué no? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que llamamos Nunca Ganamos un Premio, un podcast donde hablamos de literatura, una excusa para hablar de literatura que tenemos acá con mi querido amigo. ¿Cómo están, queridos amigos? Mi nombre es Pablo Chero Chávez. Estamos empezando con este 29º episodio, ya el episodio número 29 de Nunca Ganamos un Premio, en esta tarde fría. Estamos pisando los 30, como nuestra edad. Más o menos, pisando claro, los 30. Sí, ya la pasamos 20 cuadras, pero bueno, estamos cerca del episodio 30. ¿Y quién te dice el episodio 50, el episodio 100? En el episodio 100 podríamos hacer una fiesta, ¿no? Ojalá, habría que pensarlo. Estaría bueno para hacer una fiesta así, el Nunca Ganamos Fest. Sí, ¿no? Uno pensaría que hubo. Literatura, que uno pensaría que literatura no te podés hacer una gran fiesta, pero sí, ¿por qué no? Un capítulo en vivo. Ahora me diste ganas, vamos a ver qué podemos planear. En una plaza, ¿no? En algún lugar así, copado. En una plaza va a ser difícil. Y el público pueda participar. Tenemos del otro lado un invitado que se sale de la vaina, ahí está esperando ansioso. ¿De dónde salió este muchacho? Está ansioso para hablar el señor Ulises Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Ulises? Chicos, mucho gusto, muy contento y muy agradecido también por la invitación. Miren que yo soy medio reticente a todo tipo de compromiso, pero esta vez dije, no, lo voy a hacer. Tuvimos que hacer ahí un par de negociaciones con Ulises, ahí un par de semanas, sí. Tratando de convencerlo para que aparezca. Nada, mentira. No, mentira, fue mala nuestra en realidad. Iba a estar presencial, estamos grabando, les contábamos, estamos grabando el episodio, Ulises en su casa, ¿no? ¿Está en tu casa? Sí, ahora sí estoy en mi casa. Está en casa, estamos hablando a través de Meet con los parlantitos para tratar de que se escuche lo mejor posible, se escucha bárbaro por suerte. Sí. Y vamos a tener el episodio presencial con él, con nosotros, ahí tomando mate y comiendo como hacemos. Pero bueno, es inteligencia mía que no llegué el día de la grabación, así que nos atrasamos un poco hasta hoy. ¿Cómo andás, Uri? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Me hubiese encantado también estar presente ahí. Es más, hoy estaba evaluando a ver si me podía hacer una escapada, pero los tiempos que a veces se acotan un montón y por una cosa u otra son tiranos. No me pude ayudar. No, aparte pero la idea de hacerlo en algún momento está ahí. Tal vez no como locutor, pero sí para estar ahí comiendo mientras ustedes hablan. Sí, tenemos acá el catering, está bastante surtido esta tarde. Sí, no, teníamos cosas que habían sobrado y cosas que compramos. Conseguimos harina de todo tipo. Así si están escuchando esto hoy viernes, vamos a tratar de que salga el viernes. Hoy viernes ya arrancó la feria del libro de Morón, ahí en el Gorki Grana, que vamos a estar con el amigo Pablo sábado y domingo. Y así Ulises, también vas a estar, por lo menos tus libros, porque va a estar en el stand de Petricor. Sí, vamos a hacer lo posible por llegar el sábado al menos. El domingo lo veo complicado, pero al menos el sábado vamos a hacer lo posible por estar ahí. Al menos 1 horita, 2 horitas en la tarde. Así que bueno, estaría bueno también conocer a la gente que esté interesada en acercarse o que me estuvo leyendo también, que son poquitos pero están ahí. Pero yo calculo que la feria... Calculo que la Feria del Libro de Morón, sobre todo el fin de semana, por estos días, hoy bueno es el primer día de la feria, pero el fin de semana creo que si llega a estar lindo se va a llenar de gente porque comparado con lo que fue la feria del año pasado, que se hizo ahí en el Paseo de las Artes, está mejor armada, está en un lugar que es de fácil acceso, como es el Polideportivo de Gorki Grana. Sí. Y nada, hay un montón de propuestas que son súper interesantes, así que creo que va a circular un montón de gente, de amigos. Va a estar buenísimo. Uli, ¿cuál es ¿te molesta que te diga Uli? No, para nada, es más, me resulta muy fraternal. Joya, no, soy de meter diminutivos. El último libro que estás presentando, que podemos ver ahí en la feria, ¿cuál es? Complejo Sectario. Complejo Sectario. Tengo otro libro en publicación que está ahí a un mes de salir o un poquito menos. Me hubiese gustado que esté presente, pero no llegamos con la inversión. ¿Adelanto? ¿Podés darnos un adelanto? Funciona también como secuela, como a mí me encanta conectar todos los libros con un nexo.
que es un personaje muy particular. Se trata también de una especie de ensayo crítica social, pero a la vez ambientada dentro de todo el universo de Complejo Sectario y sus derivados. Me gustaría dar un poquito más de detalles sobre la trama, pero sería como adelantar demasiado. Sí, no puedes spoiler mucho. Pero hablemos de Complejo Sectario, es una novela, ¿no? Complejo Sectario es una novela que yo cuando escribo, por ejemplo, no pienso en el lector. Pienso al momento de ya tener el libro terminado y al querer publicarlo, ¿no? En cómo va a abordar esa lectura. A mí me pasa mucho que yo sé que hoy en día la literatura, aunque no debería, todavía es muy censurable. Entonces, al tocar temas complejos, que son tal vez delicados para el lector sensible, uno que como que va con un poquito de recelo, ¿no? Al momento de querer publicarla. Entonces, con Complejo Sectario me pasó mucho eso, pero dije, bueno, ya está. Mientras yo tenga el ok del editor, lo demás se hace solo. Claro, tal cual. ¿Qué consideras que podría ser lo controversial? La crudeza, no del lenguaje, porque yo en sí, más allá de que es un lenguaje muy poético, también lo puedo embellecer, ¿no? Es algo como lo que pasa con Nabokov, por ejemplo, Lolita. Uno lee esa novela y tal vez, si no está acostumbrado a la literatura ni tiene un criterio muy amplio, se puede llegar a horrorizar, ¿no? Con lo que está ahí leyendo. Pero uno, al adquirir su criterio, ya, digamos, sustentado en toda la lectura que tiene, puede llegar también a dilucidar la intencionalidad del libro, o sea, y separar un poquito también autor de obra, ¿no? Pero bueno, yo sé que hay gente que a veces un libro puede ser el primero que agarra, entonces ese también es mi miedo, ¿no? Que justamente Complejo Sectario, al tener temas tan controversiales, sea el primer libro de alguien, o la primera reseña que pueda hacer alguien, ¿entendés? Y bueno. Bueno, pero justo hablábamos un poco fuera del aire, ¿no? De esta cuestión de cómo encara uno la lectura de un autor. Vos tenés otros 2 libros, ¿no? Tengo, sí, otros 3 libros que son antologías. 3 libros. También que son bastante crudas. Bastante crudas, pero... Paréntesis absoluto, ¿no? Un autor absolutamente prolífico. Prolífico, sí. Tremendo. Sí, algo ansioso para escribir. Pero entonces, los otros 3 son antologías de cuentos. Y justo hablábamos, esto es lo que le decía un poco fuera del aire, de cómo elegimos, cómo leer a un autor. Y vos le decías a Pablo que agarrar tu obra, tu corpus de obra, es indistinto. Podemos empezar de esos 3, podríamos empezar por cualquiera. Claro, se enriquece de alguna manera, se retroalimentan y se enriquecen, sea como sea que lo agarres. Porque más allá de que haya un nexo en común, en sí el orden cronológico de los libros está muy desordenado. Justamente en el último libro que va a salir dentro de poco, hago una especie de cronología, cómo abordarla mejor a la obra, para leerla con un poquito más de lucidez, ¿no? Pero aún así se leen de forma independiente, funcionan también de forma independiente unas a las otras, porque hay elementos que tal vez funcionen como una continuidad, pero a la vez eso no impide que vos la puedes agarrar de primera instancia y lo entiendas perfectamente. Es algo como que pasa en los cómics, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Pueden agarrar un número que tal vez es de un autor, pero a la vez vos ya sabés las bases, ¿viste? Entonces es más fácil entrarle. Y capaz que dentro de esa historia vos te dan menciones de otras, y eso es lo que te lleva también a consumir y a interesarte por todo el abanico que hay detrás de ese libro o ese cómic. Y en tus... Algo que me enseñó el gran Stanley, y en tus cuentos hay como un personaje en común también que se puede repetir. Claro, sí, es un personaje que se pensó como un personaje metaficcional, que es también, bueno, esto ya es adentrarme demasiado en el spoiler, pero digamos que es un personaje que sabe que es un personaje, entonces va siendo arrojado en diferentes mundos que yo voy creando, tanto dentro de la antología como en las novelas. Está bueno eso, es como... Hay algunas obras que... El otro día, yo no soy el super lector de Agatha Christie, pero ella tiene a Miss Marple, ¿no? Hércules Poirot. Hércules Poirot. ¿Quién es que tiene Miss Marple? Ese creo que era Raymond Chandler.
Ah, que puede también ser. sí, Philip Marlowe se llama. Pero Hércules Poirot, que aparece en varias de Claro. las historias, es como Sí. un personaje que utiliza en varios lados. Es como recurrente, ¿verdad? Es como recurrente. A mí me pasa en mis cuentos que me salió de casualidad, que a veces me dicen, este personaje que se llama así, y justo da la casualidad que en un libro es una historia que le pasa de adulto, y en otro libro es una historia que pasa de chico y tiene el mismo nombre, y algunos lectores me han dicho, viste, como, este es el mismo personaje. Claro, es divertido. Eso es muy divertido de explorar, ¿viste? Porque si vos terminás los cuentos con finales abiertos, o tal vez con una resolución bastante dejada a la imaginación del lector, se puede reclamar, ¿viste? Sí. Se pueden hacer muchísimas Me cosas. encantan esos finales. A mí me han dicho como, este Ramírez es el Ramírez del libro anterior, y yo me quedé como, sí. Ponele. No me había dado cuenta. Claro. En honor a la verdad, yo no me había dado cuenta de que había puesto los dos con Ramírez y coincidían tanto, pero me quedé pensando y dije, sí, tal cual. Claro, igual está bueno eso de que exista un personaje Como un universo así. conectado. Claro, como un personaje que sea como conceptual a toda la obra, ¿no? Está buenísimo eso. Claro, que funcione como un nexo bien construido también, porque a veces es Claro. como decís, capaz que no te das cuenta que puede llegar a estar relacionado con otro relato, pero cuando te das cuenta lo puedes unificar de manera súper orgánica. Sí. Se me ocurre otro ejemplo que se me ocurre, ya que estábamos hablando, siempre nombramos a Bukowski, que también creo que es uno de los tantos. Bukowski lo tiene a Henry Chinaski, que es un personaje que aparece Claro, en varios sí. de sus cuentos y es él, es el alter ego de él. Claro, es un alter ego que se creó. Y si ustedes... Perdón, estoy comiendo como siempre. Ustedes cuando eligen a un autor, ¿cómo lo van a...? Esto justo lo estábamos a empezar para hablar y yo le digo a Ulises, no, pará, vamos a poner para grabar porque está bueno. ¿Cómo eligen un autor que saben que tiene varios libros? ¿Cómo lo van a empezar? ¿Tienen alguna...? Para mí es al principio con los cuentos. Yo, por ejemplo, incluso para leer a Wilde, empecé con los cuentos que tenía. Tiene varias antologías que, bueno, yo tengo justo acá un compilatorio de Penguin. Tiene todo. Muy bueno. Qué linda edición. Sí, la verdad que nunca más la vi, así que debe ser una de las pocas que hay. Así una con joyita. Son, justo Delpo se puso a leer uno de Baudelaire, no, de Flaubert, que viene en ese mismo formato que tenés vos. Es como una tanda de libros de Penguin que hicieron clásicos. Claro, Y lo sí. hicieron También tiene con a esa. Dostoyevsky también que se editó en un compilado de cuentos. Claro, que viene con ese formato. El texto abajo Está bueno negro. porque te va creando cuento por cuento. Claro. Entonces, cuando... Y- Sí, perdón, decías lo de... Perdón. Retomo, porque a veces yo también me abro, ¿viste? Acá sí, abrimos ventana todo el tiempo, no te preocupes. Bueno, sí, mi idea siempre fue empezar con los cuentos, más con autores clásicos que tienen novelas muy extensas, entonces tal vez como por una falta de tiempo y para tener un poquito más de noción de lo que va el autor, empezaba por los cuentos. Hay cosas que son casi imposibles, por ejemplo, a Alighieri tenés ahí una comedia Claro. y nada más casi. Los poemas. Pero bueno, en casos más puntuales, como por ejemplo Wilde, Dostoyevsky, His o Hemingway, por ejemplo. Sí, Roberto Arte también, Exacto. que lo hemos hablado bastante de Roberto Arte. Claro, es loco el hecho de... es verdad eso. Hay autores que son del cuento y no lo tenés tanto de la novela. Sí. Hemos tirado acá un montón de ejemplos de Cortázar. Borges, de Cortázar, de un montón, de Quiroga. Y hay autores que son muy de novelas que no los tenés tanto escribiendo cuentos. Entonces, si tenés esa lógica de, quiero empezar a conocer a este autor por los cuentos, por ahí los cuentos no son su fuerte. Porque también puede pasar que un autor, su fuerte no Sí. sea el cuento. Claro. Bueno, me pasa con Arte, por ejemplo. Con Arte no me gusta como cuentista, no me cuesta mucho agarrar los cuentos de Arte. Pero al leer las novelas es un viaje de ida, igual que las aguas fuertes. Pero los cuentos es como que tengo justamente un compilado que no me acuerdo de la editorial, pero tiene todas las antologías de cuentos que él publicó. El creador de Gorilas, Sí. El jorobadito. estaba el Grabadito y otros más que eran casi inéditos, pero al menos a mí en lo particular mucho como cuentista no me gusta, pero como novelista me parece excelente. A mí me pasa con Camus. Ah, Camus, los cuentos no son... el amigo Beto. Que también están buenos. lo venimos nombrando en todos Lo los venimos episodios, nombrando ¿no? siempre, pero
si tuviéramos que buscar un cuento para hacer acá, te digo que no tengo uno que me mate. Es verdad, puede ser, sí. La visita, el visitador, no me acuerdo de ese, creo que es el que más me gusta. Pero es bastante largo. Es como si le ponía... novela. Seguro quería hacer una novela y dijo, más sí, lo dejo como un cuento. No, le agarró la moda. Porque es medio larguero, es de hacer cosas más largas, Camus, y los ensayos, obviamente, pero yo no lo destacaría por el cuento, por ejemplo, a él. No, se me ocurrió un ejemplo. A mí me gusta mucho una autora argentina que se llama Betina González, que ella es novelista. A lo largo de todos estos años sacó varias novelas que yo las he leído con mucho fanatismo, porque la verdad que me parece una autora muy interesante. Y ella hace un par de años había sacado un libro de cuentos que ella explicaba que los cuentos era como un descanso de la escritura de sus novelas, ¿no? Y yo obviamente, como era fanático de ella, leí el libro de cuentos. Y me pasó, creo que lo mismo que te pasó a vos, Ulises, con Roberto Art. Betina González me parece una excelente novelista, pero como cuentista no le encontré la vuelta, no le puede encontrar la vuelta a los cuentos. Y puede ser esto, sí. Esto que estábamos debatiendo. Cuando son antologías y tal vez, no sé, tenés como 40 cuentos, ¿viste? Y tal vez rescatás, no sé, 10 que te gusten y los demás es como información que se te va a la cabeza, pero no, no terminás de interiorizar, digamos. Claro, tal cual. No, está bueno lo que salió, por eso quería aprender la grabadora ya. Vos, Pablo, que tenés tantos libros, si tuviera que decirle a alguien que quiere empezar a leer a Pablo, ¿con qué dirías que empiece? No, que haga un tatetí, no sé. ¿Pero vos decís que se puede empezar con cualquiera? Sí, creo que sí. Al menos de mis libros, sí, con cualquiera. Quizás con los cuentos, por ahí podría decir El viajero invisible, que encima, bueno, ahora está descatalogado, pero bueno. Pero nada, para mí es como una ruleta rusa, al menos hablando de mí. No sé, yo estoy fuera los míos. Uli nos decía que de él podés agarrar de la antología de cuentos cualquiera. A mí, claro, si me preguntás los míos, yo no sé si te mandaría primero a leer. Creo que sí, creo que te mandaría primero a leer El Hueco. O sea, que no arranques por La Gente. No, yo hablando, bueno, Ezequiel es amigo mío de hace muchos años. Y bueno, él sabe que por fuera de nuestra amistad yo lo admiro un montón. Yo creo que si me dicen, bueno, a ver, para empezar a leer a Ezequiel Sagasti, ¿con qué libro empezás? Yo recomiendo Espejo Convexo. Es justo el que no tengo. Que fue el libro que yo leí cuando nos conocimos con él. Y para mí sigue siendo un libro maravilloso, así que yo de los tuyos recomendaría eso. Hay que hacer algo con él. Ahí va. Bien. Perdón, ese que te interrumpa. ¿Qué libros tenés publicados? Porque ahora me dieron ganas también de estar ahí. Ahora me quedan poco. En la feria voy a llevar los pocos que me quedan, que son el primero, que se llama El Hueco Relámpago. Librazo. El tercero, que se llama La gente dice amar la lluvia. Y el último que sacamos en conjunto con un amigo, que se llama Manuscritos Paralitos. Claro, justo el que recomendé yo estaba descatalogado. Ese está descatalogado, hay que hacer algo de nuevo, hay que recuperarlo. Hay que reeditarlo o algo, porque quedó ahí perdido. Tremendo libro. Pero bueno, vamos a arrancar entonces. El amigo Ulises nos trajo. Así que como hacemos siempre en este podcast, sabemos que nos gusta mucho lo que son los cuentos, entonces siempre estamos eligiendo cuentos que nos gusten, de autores que nos gusten, que conozcamos parcialmente o que no conozcamos. En este caso le pedimos a Ulises que elija un relato de un autor que él quiera, y la verdad que nos trajo un clásico de clásicos que nos lo debíamos, la verdad. Nos debíamos a este señor, sí, es verdad. Sí, se trata ni más ni menos que del mismísimo Oscar Wilde, Oscarcito Wilde, ahí en Morón Sur. Oscar Wilde. Con El Ruiseñor y la Rosa. Bien, Ulises, ¿por qué elegiste este relato? Y me trae mucha nostalgia. Lo leí cuando era chico y me pareció hermosamente relatado. Tiene también muchas formas de lectura. Está muy enriquecido en metáforas. Es, creo que Oscar Wilde en su estado más puro, ¿no? Después de Retrato de Dorian Gray. Sí. Me parece hermoso el simbolismo también que tiene sobre lo que es el amor, el sacrificio y la idealización del otro, ¿no? Hay muchas lecturas que se pueden hacer de ese solo cuento, que son encima 4 páginas, me parece. Sí, es cortito, es cortito. Sí, sabemos, bueno, o a los que no lo saben, Oscar Wilde fue un autor británico que nació en la ciudad de Dublín, en Irlanda, en 1854.
falleció en París en el año 1900. Y el relato que eligió Ulises, sí, 42 años, 43, no me sale la cuenta ahora. 46 años, tal cual. Sí, ya no sé, yo soy... Y este relato que eligió Ulises está incluido en el libro El Príncipe Feliz y otros cuentos, que fue editado en 1888. O sea que estamos hablando de un autor que ya hace más de un siglo que un libro y unos cuentos que fueron pensados, no sé si hoy en día también, pero para niños. O sea, vos, Ulises, decía que lo leíste de chico. Claro, eso, ¿cómo fue que llegaste a ese cuento? En mi adolescencia, en esa fiebre que tenía por conseguir autores clásicos y descubrir también nuevos libros, y bueno, llegó este libro de cuentos, a ir rebuscando siempre en librerías, porque acá, como por ejemplo nadie es lector, lo que yo hacía era ir a librerías, buscar autor, leer sinopsis y digo, che, me lo llevo. Como tampoco era muy asiduo a buscar biografías por internet, directamente algo que me llamaba la atención me lo traía. Claro. Y bueno, fue mi primer incursión en Wilde, seguido también casi en paralelo del retrato de Dorian Gray. Librazo. Me parecieron maravillosos. Ambos, tanto novela como cuento, son cosas muy vanguardistas también para la época. O sea, estamos hablando de la época victoriana, ya bastante tardía, ¿no? Sí. Casi finalizando. Y bueno, también después, ya un poquito más de adulto, investigando bien la biografía de Wilde, que tuvo una vida muy excéntrica, pero a la vez también muy, muy dura, por cómo finalizó, ¿no? El tipo fue un adelantado. Para mí fue un adelantado en su época. Que fue un adelantado, aparte en su momento era como una celebridad, porque el tipo era extravagante, pero a su vez era muy original lo que proponía. Y él como persona, mucha gente que lo conoció decía como que era como muy directo, era como muy sincero y era como muy talentoso. Entonces era como todo un personaje muy distinto en ese momento, ¿no? Sí, muy polémico, claro, muy polémico por su condición sexual en la época, que era un tabú completamente, y él no lo escondía, y eso le trajo muchos problemas. Ya de por sí, o sea, en una Irlanda victoriana que un hombre use pelo largo ya era re polémico. Sí, ya era. Era muy polémico. Y que esté la moda encima, y que imponga encima ese estilo de moda, ¿no? Era un dandy. Usando esos tapados largos, bastón, y todo tipo de parafernalia que lo adornaba. Y encima llevarlo a ese estilo de vida tan hedonista, llevarlo a lo que él escribía, ¿no? Sí. Sobre todo, y creo que en este cuento se va bien, se ve perfecto, y ahora cuando lo analicemos se va a ver mucho más. Era un tipo para el que el amor era muy importante. Sí. Y está bueno que sea en esta historia con animales, humanos y animales, donde se ve el hecho del amor tan poderoso. No solo el amor romántico, el amor por la vida y el amor por los demás, el altruismo y toda esa cosa. Era un tipo muy romántico, pero en el sentido de amar la vida. Sí, y el amor llevado casi al límite de la muerte como una bandera de vida misma. Y justamente a él lo atormentaron mucho por eso. Era un tipo que solamente quería vivir su vida, amar como él quería. Sí. Y nada, fue condenado por eso, fue perseguido. Sí. Y era un tipo que el amor podía hablar lo que se habla en este relato, que es hermoso, y después te dicen, no, con mis hijos no, chupame los dos huevos. Mirá lo que es este relato. Acá lo que hacemos siempre, Uli, es como desmenuzarlo un poco al relato, ir contándolo a poco, así que del otro lado ya saben, si son nuevos, si este es el primer capítulo que escuchan, sepan que vamos a spoilear un montón. Y sepa también que en general los relatos que proponemos o que proponen nuestros invitados son de fácil acceso a lo que es el Google, y si no de fácil acceso, aparecemos cualquiera de los dos leyéndolo al final del podcast. En este caso no va a haber lectura porque bueno, es un relato que es clásico, claro, que es fácil es clásico, lo van a encontrar al toque en internet. Claro, además como ya no tienen derechos de autor que rigen ahí, se pueden conseguir en cualquier plataforma para descarga, así que eso es lo bueno también del clásico. Yo también lo conocí de chico. En esas épocas que me gustaba buscar cuentos en manuales escolares. Y encontraba cuentos clásicos, mitos, leyendas, todas esas cosas. Las fábulas también. Las fábulas. Y esto medio que entraba ahí en ese cúmulo. ¿Vos, Pablo, lo habías leído también? Yo solamente había leído el retrato de Dorian Gray, que ya lo tenía Oscar Wilde como
como un personaje y como un autor importante. Es uno de esos tantos clásicos que tengo todavía que me falta incursionar, que sé que me va a gustar. Lo único que leí fue el retrato de Dorian Gray, que me pareció una genialidad absoluta. Y con el cuento que propuso Ulises ahora, también, como siempre, es como otra puerta a seguir leyendo un clásico que estoy seguro que me va a encantar. Entonces, el relato comienza con un estudiante. No me acuerdo si se aclaraba qué estudiaba o solamente era un estudiante. No, era un estudiante, no se aclara mucho. Estudiante. Que era muy asiduo a la música y a la filosofía. Sí. Y que tenía este pequeño problema que era que necesitaba una rosa roja para que la chica, que era la razón de su amor, aceptara bailar con él. Claro, en un baile, sí. En un baile. Y estaba como muy desesperado por eso. Y a esto lo termina escuchando el ruiseñor. Un pájaro que estaba y es ahí. una premisa muy simple, ¿eh? Es una premisa muy simple que uno, por ejemplo, un lector moderno puede decir, esto es una estupidez. Sí. Pero el cómo lo desarrolla él, el cómo lo embellece y el cómo encima te fracciona también, ¿no? A la fábula en tres personajes y su visión diferente de cómo funciona el amor, ¿no? Porque tenés al ruiseñor, que es el que oye los lamentos del estudiante, que funciona como la inocencia, ¿no? Como aquel que puede llegar a darlo todo por amor. Como llevar el ideal de alguien hacia un extremo ya casi autodestructivo. Después tenemos al estudiante, que es el que se muestra más reticente, ¿no? El que lo piensa desde un lado mucho más racional y lógico, el amor, Sí. de como, che, por esta estupidez yo tengo que hacer tantas cosas. Y después tenemos a la mina, ¿no? Que funciona también como esta persona más inclinada hacia el materialismo. Sí, que ahí vamos a llegar después cuando vayamos al final. Entonces el ruiseñor, y esto es muy por esto este cuento se ve como un cuento infantil. Sí, lo leímos todos de chicos. También viene a colación a uno de los temas que habíamos tratado en uno de los últimos episodios que hablamos sobre lo que era la fábula, ¿no? El formato fábula y el formato, digamos, más breve y que te deja como, no sé si es una enseñanza en este caso, pero sí como un mensaje Una bastante suerte conciso. Tal cual, sí. Sí, esto, Tal cual. si vos no sabés qué es The Wild y lo estás leyendo o estás viendo un dibujo hecho con esto, Sí. o sea, la animación hecha de este relato, decís, esto podría ser tranquilamente una historia de Disney. O sea, las historias de Disney que se basaban mucho en las leyendas de los hermanos Grimm o de Christian Andersen, todas esas historias que tenían este tipo de estructura narrativa y este tipo de historias con personas, animales, los animales que hablan y estas cuestiones, podrías decir tranquilamente que podría ser una historia de Disney cuando Disney se animaba a traumar a los chicos. Porque esta es una historia que Claro, no, porque esta es una historia que te deja bastante traumado. No sé que parece inocente al principio. No sé si a vos te pegó de chico cuando lo leíste, o sea, adolescente. Sí, no, tal cual. Es más, releyéndolo ayer, dije, qué fuerte, digamos, o sea, a mitad de la fábula para adelante es fuertísimo. O sea, empieza de una forma casi maravillosa y mágica, ¿no? Y después empieza a tomar un matiz totalmente oscuro. Entonces, bueno, este ruiseñor que entiende Igual, el problema. Sí. Aún así, bueno, como decía recién Ulises, ¿no? A medida que va avanzando la lectura del relato, se vuelve un poco más oscuro, más violento, se podría decir. Pero en ningún momento del relato Wilde deja de contarlo con una belleza que es única, la verdad. Es oscuro todo lo que quieran, pero tiene una hermosura que no puede más. Es muy poético como escribe este relato. Y es algo que no sé si se ve tanto. O sea, sí, pero ¿no les parece que el tipo de escritura que tiene este cuento en cuanto a la poética que maneja, la forma en que describe las cuestiones? Creo que lo vimos cuando vimos a Mujica Lainez también, cómo embellece todos los rincones y los lugares. Sí. Me parece que los cuentos de hoy en día por ahí no se utiliza tanto, ¿o soy yo? No, yo creo porque hoy en día hay cierta, digamos,
maña por facilitar el lenguaje, ¿no? Por hacerlo más breve, más simple, más conciso, más directo. Entonces se pierde un poquito de esa poética, del uso de simbolismo, de metáforas, de analogías, ¿no? Que uno puede implementar para poder, digamos, suavizar unas cosas, pero sin perder, digamos, lo que se quiere transmitir. Entonces, al haber una falta de recursos o herramientas narrativas para poder llevarlo a cabo, la gente aboga por utilizar un lenguaje más crudo, más directo. Sí. Sí. Le resta la belleza, ¿no? A lo literario, que le resta esa parte lírica y también esa profundidad simbólica. Sí, creo que hoy por hoy el que se anima, el que le gusta, ¿viste? Escribir así, con ese sentido. Pablo es muy poético para escribir, por ejemplo. Por eso me gustó tanto. Sí, me ha dicho que vos también, Ulises, tenés un buen manejo de... Sí, bueno, en el segundo libro es donde más exploro esa parte poética, ¿viste? Porque lo voy también, cada libro lo voy... Es justo lo que estoy leyendo ahora, o sea, son mi lectura actual. Justo eso me decía. Justo le comentaba eso a Ezequiel. Hay un relato dentro de Relatos y Escarlata que se llama El amante del sol y de la luna, que es para mí una forma de rendirle tributo tanto a Wilde como a Dante, de embellecer toda esta parte del amor, ¿no? Y de la idealización y de las expectativas también mal formuladas, que a veces pueden ser como muy destructivas para nosotros mismos. Claro, entonces yo lo que pienso es, el autor que hoy por hoy 2025, quiere escribir así, un poco se la juega al hecho de que del otro lado el lector pueda sentir, no es algo que yo piense, ¿no? Sino que es algo que me parece que pasa, que del otro lado el autor puede sentir que está leyendo algo pasado de moda. Sí. Es como, uno puede caer en eso porque creo que, como decía Ulises, hoy por hoy está lo más directo, la economía de la palabra, ¿viste? No caer. Entonces es como cuando en un momento escribías poemas o poesía y caías a un evento con un soneto. Quedaba como pasado de moda. También es difícil hacer un soneto, no es fácil, requiere laburo. Te lleva tiempo. Sí, lleva tiempo. Entonces, pero en comparación con por ahí la poesía actual de hace unos años, que primaba el verso libre, quedabas como alguien muy chapado en el antiguo. Es como caer en un jam de donde están tocando, zapando rock y vos empezás a tocar sonetos, claro, y vos empezás a tocar el bandoneón, ¿viste? Y tocar un tango. Es como, está buenísimo, pero la gente te puede mirar como, mirá qué vintage, qué viejo. Sí. Creo que tiene un poco eso. A mí me encanta el lenguaje que tiene. Es también, ¿viste? Porque a veces usar un lenguaje más lírico es como que al otro le das ciertos aires de soberbia narrativa, ¿entendés? O también de demasiado presuntuoso, como que es vender una imagen, vender humo de la literatura que hoy en día ya también no se usa. Entonces es difícil a veces. Yo por eso digo, no escribo pensando en el lector moderno, sino en lo que yo quiero escribir y en cómo hacerlo, y también en agradecimiento a todas las influencias literarias que uno tiene, ¿no? Porque hoy en día también es difícil escribir desde cero, ¿no? Sin pensar en todo lo que están por detrás nuestros. Entonces... No, me parece que es verdad esto que decís, pero yo siento que el que utiliza un lenguaje muy poético porque dice, tengo que hacerlo, o quiero mostrar cuánto leí, se nota mucho, se nota lo artificial. En cambio, la persona que escribe porque le gusta escribir así y le sale del alma escribir así... se me cortó la luz. Sí, pero seguís estando, Así que... Para que activo los datos, dame un segundo. Dale, yo mientras cierro la idea. La persona que escribe así por gusto y porque le sale del alma, seguramente, no sé, va a resultar natural. Como esta persona escribe así, esta persona le salen estos versos cargados de metáfora y de como tipo muy barroco, pero le sale así natural. Claro, sí, igual en este caso, si bien Oscar Wilde escribe de una forma que no llega a ser tan bucólica, si se quiere, sí utiliza mucho lenguaje poético para retratar algo que tiene hasta incluso tintes góticos, ¿no? Sí, me pareció. Sí, es un lenguaje poético muy accesible igual, Sí, claro, a eso iba. Sí.
no es que te la complica o te haga sentir como que no estás a la altura de la lectura, sino que realmente es muy, muy accesible, o sea, para incluso al lector casual, digamos. Uno lee, no sé, El Ruiseñor y la Rosa y se entiende perfectamente. Sí, obvio. No es como Borges que vos lo podés leer y no entendés una chata. Carajo. Es verdad. Entonces, seguimos, ¿no? Por la historia. Como te decía Uli, abrimos un montón de ventanas siempre. El ruiseñor, están ahí como unos animales en el patio y la lagartija dice, ¿qué le pasa al chabón este? Y el ruiseñor le dice, no, está muy triste porque tiene que conseguir una rosa. Y el ruiseñor se pone en el plan de... yo voy a hacer todo porque este amor triunfe. Vamos a solucionarlo. Vamos a ayudar a este pibe, loco. Yo me pongo la 10 y te voy a ayudar. Y su plan es tratar de encontrar una rosa. Claro, ahí en ese sentido, bueno, abro otra ventanita, ¿no? Cuando el ruiseñor se mete en ese plan, digamos, de salvar eso, ¿no? O sea, de solucionarle el problema al muchacho, al estudiante. También un poco se juega lo que es la amistad, ¿no? Y la confianza de decir, che, o sea, voy a hacer esto por alguien que sé que le va a hacer bien, ¿no? Sí. En este caso también, para mí es una metáfora lo que es la rosa roja. ¿No? Sí. Es otra metáfora eso. Que ahí vamos a llegar. No, y el hecho de... A ver, si uno se quisiera poner a hilar fino y a sacar, como hacen muchos críticos literarios, a sacar cosas que por ahí no están... Uno diría, el ruiseñor representa en realidad el amor prohibido, que ayudás al otro que no esté enamorado de vos para que sea feliz con el otro amor. No lo pensé tan en detalle, pero se podría hacer. Se podría hacer tranquilamente. Es como Cyrano de Bergerac diciendo, estoy enamorado de esta chica, pero voy a ayudar a mi amigo a que la levante porque ella está enamorada de él. Entonces, voy a dejar que ellos estén juntos porque la amo tanto que prefiero que esté feliz con otro antes que triste conmigo. No se me hubiera ocurrido, pero es una visión genial. El que quiere puede sacar de todo. Sí, vos podés interpretarlo como quieras. Sí. Que el libro, o sea, el cuento está ahí. Claro, a mí en ese sentido, cuando lo leí, lo que era el pájaro me pareció eso, ¿no? Que era como una metáfora a la amistad y al jugarse por otra persona, por el bienestar de otra persona, ¿no? No, el ruiseñor es todo lo que está bien. Claro. Es un capo. Para mí me da una connotación más desde el lado de la compasión, ¿no? Desde el ver qué puedes hacer por el otro cuando lo ves en una situación ¿cómo te lo puedo decir? Que te eche una piltrafa. Claro, de lo que también te moviliza a actuar de alguna manera. Sí. Como un instinto paterno, materno, si se quiere. Ahí vino la luz. Ahí volvió la luz. Bien. Entonces, el ruiseñor empieza a buscar la rosa. Primero encuentra una rosa blanca, ¿no? Y le dice que él ofrece, ¿no? Dame una rosa roja y yo te voy a cantar mis canciones, porque el ruiseñor lo que tenía para ofrecer era la música, claro. La música que él podía hacer. Y la rosa blanca le dice, no, yo solamente tengo rosas blancas, pero anda a pedirle a mi hermano. Y ahí lo va mandando a otros rosales. Claro, lo hace bollar por varios rosales como para... Lo hace bollar por los rosales. para encontrar finalmente lo que le pidió el estudiante, ¿no? Que era lo que necesitaba para conquistar a la chica que le gustaba. Y finalmente llega a un rosal que le dice, yo estoy acabado por el frío, me tuvo a mal traer, ya no tengo las condiciones como para sacar una rosa roja. Sí. A menos, y acá se viene la propuesta, que le dice, a menos que vos te apretes bien contra mis espinas y con tu sangre, yo voy a recuperar como mi fuerza, lo digo así en criollo, yo voy a recuperar mi fuerza para poder sacar una rosa roja. Claro, la propuesta era que lo que es la espina del rosal le llegue al corazón al ruiseñor como para que adquiera el color rojo y nada, el estudiante tenga... O sea, literalmente que se inmole. Sí, como bueno, yo puedo sacarlo si vos te ofreces como un sacrificio. ¿sí? Claro. Casi. Es como el punto más álgido, como acá donde se viene el sacrificio. Claro, por eso yo al principio me remonta a las verdulerías de acá, viste que cuando no es temporada de algo por el frío te lo venden te lo venden carísimo. Bueno, si vos querés una rosa vas a tener que pagar lo que cuesta ahora por la falta de cosecha que hay. Claro, exactamente. Claro, ¿te acuerdas? Yo por eso al principio del debate pensaba en esto, ¿no? De que
también el relato es como una especie de metáfora que hasta dónde llega, digamos, el amor, ¿no? De exponerse con la muerte. En este caso el ruiseñor es, bueno, sacrifico mi vida para que esta persona con la que yo siento compasión tenga lo que necesita para ser feliz. Y que triunfe el amor. Claro. Quería, y tenía un día para hacerlo, porque era el otro día que iba a hacer este baile, que tenía que mandar, tenía que dar la rosa. Entonces como que le dicen, apurate. O sea, él estaba ahí cantando mientras estaba apretándose con las espinas, le dice, tenemos poco tiempo. Y acá viene toda la parte que ya hablamos. La parte grotesca, sí. No, pero aparte, mientras está pasando todo esto, se describe la luna, cómo pasa la noche, el canto del ruiseñor, con todo Yo reparé en ese detalle que fue lo que más me estremeció, ¿no? Que de ver la imagen del ruiseñor con el pecho perforado, y hay una parte donde relata Wilde que el ruiseñor va cantando y se va desvaneciendo porque se está muriendo. Claro, muere cantando. Me pareció algo y el rosal le dice, apretate más. Claro. El rosal le dice, apretate más, que no es suficiente. Claro. Y ahí como que le termina de perforar todo el corazón a fondo y entrega toda su sangre para que nazca, que también esto se describe mucho con el lenguaje bien poético de Wilde, una rosa que es como la perfección misma, es la rosa. Sí. Y perdón, ibas a decir algo, Ulises. Sí, que también, por ejemplo, como entra en juego también la desigualdad, ¿no? Y la valoración que uno puede hacer hacia el otro, desmereciéndose a sí mismo, porque el ruiseñor en un momento dice, ¿qué puede valer? No, o sea, que su vida vale menos que el amor que puede estar sintiendo el estudiante. Sí, no, eso es terrible. Eso es enaltecer mucho también a la otredad, olvidándose de uno mismo, ¿no? Del propio valor de uno. Sí, no, hay un primero duda, ¿no? El ruiseñor le parece como, che, ¿te parece que me tengo que matar por una rosa? Claro, pero no es mucho. No es mucho, no será demasiado. Pero nada, él dice, es como que cae en esto es por un bien mayor, es como por el amor, es por hacer el bien en el mundo. Es jugarse, claro. Es jugarse. Entonces al otro día el estudiante tiene esta rosa, es como, mirá qué suerte, yo necesitaba una rosa roja y acá está. Mirá que poco puede ser para uno todo el sacrificio de otro, ¿no? La bronca. Porque dice, tengo acá la rosa roja, voy a ir a ver a la pibita esta. Cae con la rosa roja, que es hermosa, que nosotros ya sabemos que es hermosa, y se la da a la chica, y la chica medio que le dice, bueno, vos me dijiste que si te traía una rosa roja ibas a bailar conmigo. Y ella le dice, no. La respuesta de la chica es una cosa que es una bronca. La chica le dice, voy a salir con el hijo del... ¿Cómo se llama? El chambelán. Del chambelán. Es como decir, voy a salir con el hijo del intendente, no sé. Claro, como el hijo de alguien importante. Claro, voy a salir con el hijo del dueño de Mercado Libre. Claro. Porque él me va a traer... Vos me trajiste una rosa, el chabón me va a traer joyas, me va a pasar a buscar... Que son más caras que una rosa roja. Que son más caras que una rosa roja, cuando en realidad esto valió una vida. Una indignación. No, te dan ganas de romper todo, Es para matarse. Y entonces todo el sacrificio el tipo termina tirando la rosa. Y esto es terrible, porque tira la rosa que se termina destruyendo, la pasan por arriba, la pisotean, todo. Y ahí está todo el esfuerzo del ruiseñor. Bueno, yo cuando llega esa escena donde tiran la rosa roja, lo primero que pensé fue en el ruiseñor, como diciendo, che, o sea, el ruiseñor sigue colgado de la espina, desangrado, muerto, no canta más, y la rosa también. Y la rosa ya está, murió, no sirvió para nada. Es como algo muy triste. Y nada, la vida sigue igual. Es como... Claro, porque después el estudiante incluso llega a la conclusión de qué sirve el amor, ¿no? Cuando a veces es como, funciona como el arte, digamos, como algo egoísta, como algo también muy presuntuoso, sí. Y termina como abocándose de vuelta a lo que serían los estudios, que son lo único que le puede devolver, digamos, parte de su realidad, que sería de una realidad más lógica, contundente y racional. Entonces, claro, cuando lo leímos, esta historia que la leímos de chico, primero te traumaba cuando se moría el ruiseñor, que vos decías, no, ¿cómo va a morir el ruiseñor? Por eso hablábamos de lo de Disney y de los traumas, como que muera el papá de Simba o la mamá de Dumbo, la mamá de Bambi, todas esas cosas tristes que te mostraban de chico. Y después la bronca que te da al final de que termina en la nada. Fue re injusto, claro. Fue re injusto.
A mí me hizo acordar a otro texto que en esa época, no sé si cuando yo busqué este cuento de chico, o sea, encontré este cuento de chico, me parece que venían los dos juntos. Había otro que se llamaba, era de Christian Andersen, y se llamaba La vendedora de cerillas. O La vendedora de fósforos. Sí. No sé si lo conocen. Yo lo leí hace un tiempo, sí. Es una historia igual de triste. Es como una nenita en el medio de una ciudad en el invierno más crudo del mundo. Y sí, ahí me estoy acordando. La chica vende, lo hago rápido, ¿no? Porque es cortito. La chica está vendiendo fósforos y no pudo vender ninguno y sabe que si vuelve a la casa sin un mango, la madrastra, como estas historias bien de Disney, siempre hay una madrastra mala. O el tío, claro. O el tío. Le iba a matar, ¿no? Le iba a cagar a palo porque no vendió nada y prefiere quedarse en el medio del frío. Y como se está congelando, empieza a prender de a una los fósforos. Sí. Para calentarse un poquito las manos con los fósforos. Y cada vez que lo prende ve algo lindo. Cada vez que prende esa luz del fósforo le muestra una imagen linda. Hasta que en un momento prende casi todos los fósforos y ve a la abuela que había muerto hace un tiempo, que la guía y le dice, que le muestra un mundo mejor y no sé qué. Y claro, y al otro día la encuentran a la chica muerta, congelada. Mirá, pobre, prendió los fósforos para calentarse. Y claro, todo lo que veía la piba era la alucinación alto turbio, Andersen, de que estaba a punto de morir congelada. No, una turbiedad. Y eso era un cuento para chicos, Claro, y encima Andersen, que Andersen también fue cultor, digamos, de lo que es... Sí, La Sirenita. Claro, sí. La Sirenita también termina horrible y returbio. No, tremendo. Y ¿sabés a qué me hizo acordar también? En esta cosa de nosotros nombramos con Pablo literatura hija de puta, ¿no? Estos finales que no son felices. Claro, nosotros tenemos una denominación dentro del podcast que es literatura hija de puta. Que es, o sea, lo más turbio que te puedes imaginar para leer. Me parece perfecto, ¿no? Que no sea condescendiente, digamos. Claro, sí. Y en esta cuestión, pero bueno, mucho más largo, me hizo acordar a... También otro británico, a Dickens. Que en las historias de Dickens tampoco nada sale bien. Siempre todo es un sufrimiento eterno, donde te quedás huérfano y encima te cagan a palo y encima cuando encontraste algo te lo quitan. Te morís de hambre, claro. Te morís de hambre, te morís de frío, se te muere un amigo, no sé. Cuento de Navidad, que también era un cuento... Buenísimo, sí, se lo había leído. Que se hacía para chicos. El original es bastante más duro, ¿no? Con el pequeño Tim. Pero vos mirabas de chico todas las versiones que se hacían en dibujito, ¿no? Cuento de Navidad, los Looney Tunes. Los Simpson, el viejo Tabú. Claro, no sé qué. Era como muy edulcorado también. Los Picapiedra, todo. Pero igual siempre aparecía la parte del pequeño Tim, donde estaban mirando a toda la familia y decían, ¿y dónde está el pequeño Tim? Y mostraban una tumba de fondo y vos decías, no, pará un poco. Sí, sin ir más lejos también, bueno, un poco más latinoamericano, sin ir más lejos, el Chavo del Ocho también tenía esos elementos. Que tenían bastantes mensajes así entre líneas de lo que era la miseria. Cuando le pintaba, claro. Sí, cuando le pintaba te podía tirar esos cosas que vos te sentías, se te retorcía todo adentro. Sí, te hacía sentir mal, re mal. Pero la verdad sí, triste, pero hermoso el relato, la verdad. Es una buena puerta de entrada, creo que a Wilde. Y además para ser tan conciso, ¿no? Para ser tan breve, casi en cada párrafo te deja pensando en cada metáfora que él utiliza, ¿no? Para poder explayar una idea. Y eso es lo bueno también y lo talentoso de los cuentistas. En pocas palabras te puedan llegar a dar como toda una mirada muy amplia sobre lo que se está escribiendo de manera tan breve. Sí, y es difícil, es muy difícil. Es poner, Sí. creo que lo hemos dicho, ¿no? Poner las palabras justas donde va. Que creo que es verdad, es lo más difícil que hay en la literatura. Poder describir algo sin irte de mambo, pero al mismo tiempo sin que quede a media máquina. Claro, Me sí. parece que es lo más difícil que hay. Porque para mí la literatura es como todo el tiempo andar por una cuerda floja, ¿viste? Como estás siempre a punto de irte para un lado, o sea, de escribir un montón al pedo, o irte para el otro, no de escribir nada, o no estar a la altura de una buena descripción poética. Sí, es como un límite muy finito, sí, es verdad. Y mantenerse en el medio es lo más difícil, me parece. Pero... Y experimentar y después querer volver a las bases y decir, che, yo escribía de esta forma. Porque pasa, por ejemplo, de salir de, no sé,
de escribir cuentos, saltar a novelas y después querer volver a escribir cuentos. Cuando ya descubriste lo que es la novela y esa digamos, longitud que tenés de palabra, ¿no? Que después cuesta un montón volver a escatimar otra vez en ideas y en conceptos. Pero no es parte de, no sé, pregunto, ¿no? ¿No es parte del escritor estar todo el tiempo buscando una forma nueva de hacer las cosas? Sí, tal cual. Y creo que es la parte también más divertida de lo creativo, ¿no? Ir también, volviéndote también muy versátil en el proceso. Porque si todo el tiempo escribís, no sé, el mismo género o... Bueno, yo justo no soy de ejemplo, ¿no? Porque siempre escribo cuentos, pero si siempre te quedás en lo mismo, me parece que, no sé, te podés llegar a aburrir como autor. Puede ser, sí. Igual, como dice Ulises, está bueno eso por ahí. Y es un desafío, ¿no? Lo de por ahí... siempre a todas las personas que escribimos cuentos, el desafío es como, bueno, ¿cuándo llegas a la novela? Creo que Sí. Muchos de nuestros amigos en común que son cuentistas tienen como ese desafío, bueno, ¿cuándo llegas a la novela? Pero como dice Luis, o sea, una vez que llegas a la novela también es todo un desafío volver a los cuentos, ¿no? Volver para atrás. Claro, sí, porque te das cuenta de que podés explayarte con total soltura en la novela y volver a abreviar, digamos, esas ideas en pocas palabras, en pocas páginas, cuesta un montón también. Igual, este fragmento de charla que estamos teniendo me hizo recordar a dos amigas. Primero, bueno, a Erika Vera y por otro lado también a Soledad Plasanzotti, que es una amiga mía novelista. Que las dos... Tenemos que invitar a Soledad. Sí, las dos coincidieron en algo que me dijeron en su momento cuando yo estaba, bueno, me pongo primero un poco autorreferencial, cuando estaba en proceso de escritura de Lo Olvidado. Las dos, que son dos novelistas tremendas, me dijeron, una vez que vos llegás a la novela, no te vas de ahí. Y me dejaron pensando. Mirá. Con eso. Me dejaron pensando porque yo desde ese momento no volví a escribir cuentos. También, o sea, mi último libro es de poemas, ¿no? Pero lo que estoy desarrollando ahora es una novela. Y la otra idea tentativa que tengo es otra novela. Entonces como que les doy un poco la razón. ¿A vos, Ulises, ahora que estás en la novela? Después de escribir esa segunda novela... antes de escribir esa segunda novela había hecho un poemario de 50 poemas que iba a hacer siempre. Y dije, ¿para qué tanto? Ya se me agotaron así de perder poemas. Me volqué a esa segunda novela y de inmediato que la terminé empecé a escribir cuentos de vuelta como para no perder, digamos, la costumbre, ¿no? Y ahora escribí una serie de cuentos más que nada anclados a la cultura gitana, sí. A diversos lugares también del mundo. También lo quería fraccionar, digamos, como en 3 partes: terror, cultura y tipo fábulas. Bueno, a mí se me ocurren muchas cosas locas siempre a la hora de escribir, ¿viste? No, que para ponerlo en palabras me cuesta, porque siento que todo lo que tengo que decir se escribe y después para la oratoria soy malísimo. Igual lo que destaco de esto que vos estás contando, ¿no? Sobre tu experiencia personal, está bueno que vos tengas el ejercicio de, bueno, vuelvo a los cuentos como una forma de no desacostumbrarme de ese formato. Porque por ahí hay muchos otros autores por ahí dejan que fluya eso. En cambio vos es como que decís, bueno, después de escribir una novela, vuelvo al formato cuento como para no perder la costumbre o el ritmo de lo que es un poco más acotado, ¿no? Que está buenísimo. Claro, y además también porque lo que se me ocurre de momento tal vez vas para ese formato, viste, que es más breve, más conciso, y digo, no hace falta explayarme demasiado con esto que quiero contar. Entonces vuelvo de alguna manera al cuento, que te permite explorar diversos temas de forma mucho más, digamos, compacta. Hay autores que incluso dicen, autores y autoras, que dicen, mientras estoy escribiendo una novela, escribo cuentos como para descansar. Claro, bueno, justo lo que hablaba recién de Betina González, claro. Como sí. decir, los cuentos lo hago porque es como decir, estoy corriendo una maratón y paro para hacer unas caminatas cortas para divertirme y vuelvo a la maratón. Claro. No sé, ¿no? Una capacidad terrible. A mí lo que me da un buen ejercicio. Lo que me da miedo, pues yo te digo, yo hace como un año y pico que estoy atorado con una novela.
Pero porque yo no sé si seré porque tengo poca concentración o qué, pero a mí lo que me da miedo es que me termina aburriendo, ¿viste? Claro, igual está bueno que se haga ese ejercicio, pero también que cada autor se quede con lo que realmente le resulta cómodo y le hace bien. Por ejemplo, lo que comentaba recién Ulises, ¿no? Lo de volver a los cuentos para no perder eso. Ponele, no conozco casos, ¿no? Pero pueden haber autores por ahí que vuelven al cuento y no les resulta y se quedan en la novela. Sí, seguro. Que eso puede pasar casos. también. El otro día hablábamos de Lucía Berlín, que es una autora que tiene un solo libro de cuentos donde recopila todos los cuentos que tiene, pero ella, que conocíamos la biografía, donde los hijos contaban que ella durante años estuvo escribiendo una novela, pero que siempre la borraba. Siempre borraba. Y Sí. todos los cuentos que al final quedaron, todos eran parte de esa novela. Era como una novela como de una vida. Y lo fue acortando tanto que le quedaron al final los cuentos, nada más, porque siempre sentía como que como que estaba extendiendo mucho algo que no tenía sentido, entonces lo volvía a cortar y dejaba un cuento nada más. Es lindo el tema. Lo que pasa con la novela es también que al escribirla te olvidás cómo empezó. Y ahí empiezan también los conflictos. Y cuando vos lo te das cuenta de que hay una misma diferencia entre el inicio de la escritura y hacia casi al final. Y retomando también, o sea, haciendo esa parte introspectiva, ¿no? De lo que escribiste, te das cuenta de que también puedes llegar a perder la cohesión, ¿viste? El hilo conductor. Eso es lo complicado de la novela. En cambio, el cuento te permite, digamos, hacerlo de forma más estructurada. De un tirón. Sí, de un tirón, que lo puedes escribir en unas 3 horas, unas horas, ¿viste? Una noche. Estaría bueno si, creo, ¿no? Para cuando haga otra novela debería hacerlo, ¿no? No con esta porque ya... pero creo que está bueno poder escribir la novela de un tirón, por más larga que sea. Un tirón me refiero a, bueno, te tomó un mes. Sí, y esto también. Después corregirla, arreglarla, todo eso te tomará el tiempo que tenga que tomar. Pero sacar la idea, el proceso de largar todo de una, porque si no la empezaste a escribir en enero y la terminaste en febrero, pero del otro año, y no sos el mismo, como dice, por ahí no sos el mismo en ese febrero. Además de que tu escritura evoluciona a medida que vas escribiendo. Entonces, exacto. Por ejemplo, empezaste una página, no sé, en febrero y ya estás en mayo y seguís escribiendo, te das cuenta que tu forma incluso de escribir cambió un montón en el proceso. Claro, sí. Sí, no, buenísimo. Sí, yo estaba pensando, bueno, otra cosa que se me ocurría, abrimos otra ventana, que también me encontraba así con varios colegas que son novelistas netamente, y que a ellos les resulta como muy particular que la gente escriba cuentos. Hay un montón de novelistas que dicen, yo no puedo escribir cosas tan cortas. Ah, bueno, sí. Y me resulta algo muy loco eso. No lo han dicho. Generalmente los novelistas que son muy prolíficos a la hora de escribir, y hay personas que escriben novela y no cuento, que les resulta imposible escribir cuentos. Y mucho más imposible escribir poemas, ¿no? Que son como más breves todavía. Pero nada, me acordé de eso mientras lo escuchaba Ulises recién. Estaba bueno para la charla, pero para volver un poco al eje, recomendamos El Ruiseñor y la Rosa. Y recomendamos también a Oscar Wilde como autor. Sí, que era lo que decíamos, es un buen punto de partida. Yo creo que hoy la gente se interesa más por la biografía de Wilde que su literatura en sí, ¿no? Porque lo tienen más por este personaje, como un personaje, digamos. Sí. Un personaje excéntrico, por también su trágica historia de vida, ¿no? Por su pasión por el arte. Pero no, tal vez no se detiene a explorar bien sus obras, y más que nada sus cuentos, porque son bastante sollayados. Creo que el retrato de Dorian Gray, que es su novela, es su única novela, es donde más la gente se detiene a leer, pero los cuentos quedan... Y las obras de teatro, ¿no? Porque tienen la importancia de llamarse Ernesto, Salomé... Sí, no, muy prolífico. Sí, yo hago una culpa, tendría que incursionar. Pasa eso de que se quedan, también pasa con Pizarnik, que se quedan más con la persona que con... Sí. Claro. Es gente con una remera con la cara de Pizarnik y no te leyó ni 2 o 3 poemas de igual, yo cuento algo a nivel personal. Yo la primera vez que llegué antes de leer el retrato de Dorian Gray, hay un cómic que se llama Sebastian Zero, que está escrito por Grant Morrison, que es un historietista que yo admiro muchísimo. Que era escocés, ¿no? Sí, es escocés, sí. Era un escritor. Que escribe unas cosas que son muy originales y muy contraculturales. Y hay este cómic que se llama Sebastian Zero,
está basado en lo que fue la vida de Oscar Wilde. O sea, el personaje, Sebastian Zero, no es Oscar Wilde. Pero cuando yo leí el cómic, me voló la cabeza. Y cuando me enteré de que estaba basado en Oscar Wilde, dije, che, ¿quién fue Oscar Wilde? Y ahí lo fue a buscar. Claro, ahí lo fuiste a buscar. Fue como el link que tuve de irlandés a otro. Alan Moore también lo usa. Alan Moore lo usa en From Hell. Es verdad. Es verdad. Alan Moore, sí. Es verdad. En unos pares de viñetas. Después creo que en los cómics actuales de los X-Men, creo que la escritora Gail Simone lo utiliza como a Wilde diciendo que es un mutante. Sí. Hay muchas... Era medio mutante, sí. Sí. Yo lo conocí por este cuento y después por casi al mismo tiempo en la escuela me hicieron leer El Fantasma de Canterville. También, Que sí, es un clásico, lindo sí. clásico, es un lindo cuento. También es un buen punto de entrada Sí. para Wilde. Que es bastante fácil para entrarle a leer y después ir más allá, ir a las obras más adultas por ahí. Así que recomendamos muchísimo el Ruiseñor y la Rosa. Sí, que recuerdo, bueno, a mí, como digo, siempre me gusta mucho ir al detalle técnico. Está en el libro El Príncipe Feliz y otros cuentos, editado en 1888, así que bueno. Buen libro para comprarle a un adolescente que le interese la literatura también. Sí. Es como un buen, para que empiece a abordar un poco los clásicos. Y obviamente recomendamos a Ulises Moreno. Sí, que vamos a estar ahí viéndonos en lo que es la Feria del Libro de Morón, la segunda edición de la Feria del Libro de Morón, que se va a estar haciendo en el Polideportivo de Gorki Grana, que está ubicado ahí en Blas Parera 150, sería Blas Parera y Nuestra Señora Santa María de Oro, que es ahí en el límite entre Castelar y Ituzaingó. Arranca, bueno, el jueves 7 al domingo 10. Sí, en el momento que estén escuchando esto ya arrancó. Claro, y con Ulises seguramente nos estaremos viendo ahí tanto el sábado como el domingo, bueno, un rato aunque sea. Ulises, ¿cómo te podemos encontrar en las redes? Sí, mi Instagram es Ulises_moreno.escritor. Y bueno, si en algún momento alguien quiere interesarse en los libros, están también ahí en un link en la biografía o en la tienda online de Petricor. Eso es lo que te íbamos a preguntar. Eso te íbamos a preguntar, ¿dónde conseguimos los libros? Podemos conseguirlo pidiéndotelo a vos directamente o en Petricor. En Petricor, sí. Prefiero que sea por Petricor, así le ayudamos también a Juli. Sí, un saludo grande al amigo Juli. Todas las comisiones que se pueda llevar, la verdad. Y con Julián Contreras también nos vamos a estar viendo. Seguro, ya debe estar ahí. Debe estar laburando, ya debe estar laburando. Ya sabemos el incansable trabajador que es. ¿Con quién publicaste? Perdón. Con muchos. Primero con Expreso Nova, después con Imaginante, después con El Bien del Sauce. Y el último lo hice solo. Más under imposible. Al estilo Pablo lo hice solito y solo. ¿Cómo fue, chicos? No sé si se puede usar el espacio para preguntar cómo fue para ustedes el proceso de autopublicarse ya de forma muy independiente. Y fue muy divertido. Primero escribir, obviamente, y cuando tenés todo hecho, no sé si es el caso igual de los dos. Yo delegué mucho, o sea, no hice el trabajo de toda la editorial yo solo. Yo, por ejemplo, soy malo con la ortografía, entonces contraté una correctora. Contraté una correctora. Se lo mandé a una correctora. El diseño es algo que uno puede hacer si se da maña. El diseño interno, ¿no? Con InDesign, con alguno de esos. Pero yo se lo mandé a mi amiga Cami Caligiuri, que ella diseña libros, así que me hizo la edición. Y cuando tenía todo, la tapa, todo, ¿cómo se dice? Sí, ensamblaste todo, sí. Lo ensamblé, ¿no? Pero hice lo de el ICBN. Hice los trámites del ICBN como autor. El trámite de registro, sí. El trámite de registro como autor independiente. Y bueno, todo eso lo fui solventando con la preventa del libro. O sea, pusimos el libro en preventa, la gente lo fue comprando antes que esté listo. Y con esa plata íbamos pagando los gastos y después lo mandamos a imprenta y por suerte se vendió. Vos creo, Pablo, hiciste algo parecido. Sí, es un camino parecido, sí, tal cual. Nada más que bueno, hay que armarse de paciencia porque por ahí sí. Hay que saber que para la autopublicación tenés que poner el alma y el cuerpo, encontrarte con cosas que por ahí no son muy, muy agradables, ¿no? Como por ejemplo
encontrarte con un trámite, porque el libro tiene que tener un registro y ya sabemos cómo son los trámites en este país. Sí. Después, bueno, también tener el libro en mano, ir a la imprenta un montón de veces para ver cómo queda el libro, para los ajustes, las correcciones y recorrecciones. Sí, estás muy cerca todo el tiempo de pifiarle. Claro. Porque estás vos solo. Entonces, estás tan quemado por ahí en un momento de que también te pasa esto. Leíste 400 veces tu misma obra y ya le terminás agarrando bronca de tanto leerla, buscándole cosas. Y a veces estás tan metido que se te escapa un error. A mí me pasó un montón de veces. Esa es la cuestión de tener un tercero siempre que esté. Por eso yo lo mandé a una correctora, porque digo, si me pongo a corregirlo yo, se me van a pasar los errores. Entonces lo mandé a un externo. Igual que con otras cosas que digo, si lo quiero hacer yo, ponerle la tapa. La tapa la mandé que la haga una amiga que es dibujante, porque digo, si la quiero hacer yo, voy a poner un tiburón montando un tiranosaurio rex en la tapa, porque no tengo cero idea de diseño. Entonces lo mandé a alguien que sabe. Creo que está bueno lo de delegar, porque a veces uno quiere hacer todo y... Claro, no, cuando por ahí no estás muy seguro, delegar ese tipo de detalles está bueno. Y nada, está bueno también que uno mismo tenga el control de todo lo que estás por mostrar, ¿no? Sí. Y así todo siempre se te puede pifiar alguna. Eso sí. Eso es inevitable. Bueno, pero la gente tiene que saber que al ser autopublicado tenemos otro trabajo con los cuales subsistimos y que eso ya te quema la cabeza. Sí, no. Ya cuando agarras tu estás ahí en las últimas. Estamos siempre todos muy, muy quemados, pero es una buena experiencia, es una linda experiencia que sí. hemos atravesado. Pero igual siempre recomendamos si estás empezando sobre todo, con tus primeros pasos, con tu primer libro, anda con una editorial. Esto para que esté escuchando y está con su primer libro por ahí. Y que sea independiente, si es posible. Que sea independiente, que sea con gente libre, claro. Con gente que sepa, porque te va a resultar mucho más fácil. Ahora, si ya estás... Y que siga pensando en él y no en lo que el mercado de alguna manera le hace pensar que necesita. Tal cual. Sí. Es lo más importante. Tal cual, porque eso pasa mucho. Que te pueden decir en el mercado, no escribas tan poéticamente que a la gente no le va a gustar. No, haz lo que vos quieras. Porque lo que vos quieras. No hay tips para escritura, no hay consejos, no hay nada que te pueda servir más que leer y escribir. Sí, leer y escribir. Sí, y también, bueno, algo que yo siempre pienso, ¿no? Es que si... en una obra vos ya la estás pasando realmente bien escribiendo y te estás sintiendo bien, ya es un éxito. Sí. Lo que viene después ya es la seguridad de eso. O sea, si vos lo que haces te hace bien a vos y escribís para vos, lo que viene después, adelante. Sí. Ulises, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes, chicos, por la invitación. La verdad que la pasé re bien. Se me hizo, mira, ya pasó una hora y siento que pasaron 10 minutos de lo fluido que es esto. No, te vamos a volver a llamar. Estoy muy contento, sí, la verdad, que son muy cálidos los dos, así que espero cruzarlos el sábado, poder conversar, intercambiar palabras, intercambiar libros también. Llevar mate. Llevamos el mate también, sí, bueno, y también nos queda, bueno, por fuera ya, ¿no? Nos queda pendiente ahí alguna comidita o algo, ¿no? Como para... bueno, sí, eso. Para seguir despuntando el vicio. Para seguir despuntando el vicio, un día salimos a tomar una birra también. Tal cual, sí. Esa es la parte más divertida también, conocer gente del ambiente. Ahí va. Ulises Moreno entonces pasó acá por Nunca Ganamos un Premio. Sí, por este 29º episodio. Les recordamos a todos que quieran escribirnos, lo pueden hacer a nuestra red social, a Instagram, que es @nuncaganamos.pod. No lo dijimos. @nuncaganamos.pod. Ahí nos pueden mandar sugerencias, nos pueden mandar recomendaciones, nos pueden putear también. Nos pueden putear. Sí, se la vamos a devolver. Nos pueden dejar lo que quieran. Así que nada, bienvenidos a... que soy muy bueno puteando. Claro. Manden puteadas, saben que se la voy a devolver. Manden puteadas que saben que no lo vamos a dejar visto. Pero bueno, un lindo episodio acá con invitados, así que de nuevo, gracias Ulises. Gracias, un gustazo Ulises que hayas estado acá. Gracias a ustedes, chicos. Nos veremos la semana que viene, vamos a ver de coordinar el día, porque tenemos que hacer cambios de día y horario de grabación, pero nos vamos a ver la semana que viene. Ya lo vamos a encontrar la vuelta. En otro episodio redondo, va a ser el número 30, en esto que llamamos Nunca Ganamos un Premio. Un abrazo. Chau.